Boy Galindo destacó la importancia de mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud pública. Ya no se puede seguir con un sistema de salud pública que no brinde la atención médica necesaria ni la empatía que todo paciente merece, señaló el ministro. En un tono firme, Boy Galindo también aseguró a los pacientes, si los están tratando mal, van para afuera, refiriéndose al personal de salud que no está brindando la atención debida a quienes acuden a buscar salud en estas instalaciones. El presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea, Edwin Vergara, diputado, señaló que el problema del Nicolás Solano es un asunto de larga data, es una piedra en el zapato de varios gobiernos. Vergara destacó que la situación actual del hospital evidencia la necesidad urgente de declarar la institución en emergencia. Lo que está ocurriendo en este hospital demuestra que se requiere una intervención rápida por parte del Ministerio de Salud para su renovación, subrayó el diputado. Además, hizo hincapié en la importancia de este centro de salud, mencionando que entre Arraiján y La Chorrera, más de 500.000 personas dependen de la atención en el Nicolás Solano, sin contar las poblaciones de Chame y San Carlos. Y casualmente, ayer y antes de ayer le dedicamos tiempo a hablar de este tema. Y hoy hemos invitado al doctor Carlos Abadía, que conoce muy bien de estos temas, para hablar un poco acerca de la situación. Yo, don Carlos, tengo algunos años menos que usted, pero puedo decir aquí que en mis años como periodista, que ya están por alrededor de los 38, he estado observando siempre, esto es cíclico, las denuncias de los usuarios del sistema de salud por el tema de la atención en general, y no exclusivamente del médico al paciente, de la enfermera al paciente, del laboratorista al paciente, sino también las denuncias, las quejas, porque tenemos un sistema que no está funcionando correctamente. Y yo ponía ejemplos claros y contundentes, porque me tocó a mí vivir de cerca, don Carlos, este asunto, este tema, durante varios meses que mi padre estuvo siendo atendido por el sistema de salud pública. Yo tengo que dar gracias a Dios que mi padre fue bien atendido por el personal que lo atendió. Y sin siquiera yo estar allí, para que no digan que es porque Álvaro Alvarado estaba allí. Pero daban la milla extra. Y pongo el ejemplo del doctor Pinto Llerena, siempre hablo de él, en el Anita Moreno, allá en Los Santos, en la sala de oncología. ¿Cómo puede un médico oncólogo atender 38 o 40 pacientes al día y atenderlos correctamente, atenderlos bien? ¿Cómo puede? Entonces, ¿cómo puede un pequeño grupo de enfermeras atender a 40 pacientes en un horario de 8 horas y atenderlos bien? Y muchas veces sin el recurso precisamente para dárselo a ese paciente. Y me voy no solo al tema del doctor Llerena y su equipo de trabajo, me voy al tema de las medicinas. Te las recetan, vas a la ventanilla y no hay. Vas a un laboratorio porque te mandaron una serie de exámenes y resulta que la chica en la ventanilla, con la cara llena de vergüenza y de pena, te empieza a tachar. Estos reactivos no hay, no hay, no hay y no hay. ¿Cómo puede un técnico de la salud atender bien a un paciente cuando los equipos están en malas condiciones? Y vas a hacerte un CAT, una resonancia, un ultrasonido, cualquier otro examen especializado, y no hay cita, porque el único equipo que hay está saturado o no hay equipo. Y encima, la lectura de esos exámenes, el informe, te lo entregan
en 3, 4 o 5 meses. Todo eso está pasando. Tengo una persona conocida que estaba ya en bata, medio sedada, previa a la sedación total en el salón de operaciones, y cuando van a operar se dan cuenta que no había hilo para suturar. Entonces, ¿es un tema de los profesionales de la salud o es que el sistema realmente hay que reinventarlo? ¿O es que el sistema hay que hacerle una reingeniería para que funcione correctamente, don Carlos Abadía? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Álvaro y Lisbeika, paisana suya, imperdonable. Buenos días. Eso de don, quítamelo, porque ese es para viejo y para gente rica. Ninguna de las dos. Viejo, Usted no tiene ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Estoy en tercera edad, que es diferente a viejo. Mira, sí es un asunto complejo, bien tú lo señalas, esto viene de tiempo, y hay partes que creo que es gerencial, como acabas de señalar, que hay que gerenciar mejor, también parte de desabastecimiento, aunque tengo que reconocer, porque lo veo yo personalmente, medicamentos que antes no habían, hoy se están consiguiendo, pero sí es un problema estructural. ¿Qué sucede? Y los hospitales, recordemos lo que los hospitales, cuando llegamos enfermos, nosotros hay que resolverlo esto en el primero y segundo nivel, en este sentido. Y el sistema de atención nuestra está basada en la demanda espontánea. Me siento mal, voy a buscar cita, la consulta. ¿Qué sucede con este sistema? Primero, que no sabes cuántos van a llegar ese día, si 1,000, 2,000, 5,000 en esto. Esto provoca las largas filas de madrugada. Esto provoca que cuando llegas no hay cita para el médico que tú querías o para otro médico de la instalación que vas. Está la persona, su malestar, que es su urgencia, aunque no es un caso de urgencia, va a dar solución en el cuarto de urgencia. Y esto entonces nos lleva a saturar los cuartos de urgencia en pacientes que tenían que haberse resuelto. Si no cambiamos ese sistema de atención espontánea, continuaremos con todo esto. Y nosotros hay que cambiar esto para poder desarrollar entonces atención primaria de salud, que es lo que nos lleva a esto, que es un paciente que está controlado. Voy a tratar de resumir porque es algo que, para explicarlo bien, llevaría una media hora, 40 minutos más. Se crea el médico de cabecera, se sectoriza el área, las personas van a la unidad ejecutora donde es fácil accesibilidad y cercana a ella, y escogen un médico de cabecera de que él confía en este sentido. Este médico llega a tener un control de esto, de él y su familia, que se inscriben en esto, y entonces el médico puede llevar el control y poder hacer medicina preventiva. ¿Qué resuelve esto? Primero, que hay un control del paciente. Segundo, que ese paciente, al salir de la cita, hoy 28 de agosto, si es un paciente sano, probablemente le den el 28 de enero la próxima cita, y ya no tiene que formar fila y tiene control. Si es un paciente con diabetes, hipertensión o cardiopatía, según el caso, entre 3 meses o 4 meses en este asunto. Entonces, y ese paciente, ese médico, tiene bajo su responsabilidad más o menos 400 familias, no más de 2,000 personas que compongan esas 400 familias. Entonces tiene el espacio, tiempo para poder controlar bien al paciente y verlo como debe ser. Entonces,
tenemos que ir por ahí y estamos casualmente construyendo este sistema. Casualmente en el día de mañana tenemos reunión Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social para ir terminando de armar esto. Se hará en un área primero y evaluar en 3-4 meses para después ir replicándolo en las otras Don Carlos, regiones del país. Aléjese un poquito de la cámara para poder, porque le estoy viendo un pedazo de su rostro. Ya, ahora sí está mejor. Sí. Pero sí, esto sería atendido exclusivamente por un médico general, no por un especialista. Esta atención primaria. El micrófono está apagado, pero sí entendí que es justamente como para... Y aléjese de la cámara lo más que pueda. Para dar seguimiento a cada paciente. Sí, sería ponerse en manos de un médico general. ¿Aló? Sí, que sería ponerse en manos de un médico general. Sí, mira, ojo, te entiendo con la expresión. Es un médico de cabecera. Este médico de cabecera es actualizado y capacitado con médicos especialistas y médicos familiares, en este sentido. Entonces, acordémonos que el médico general es la base de la atención de salud. No es el médico especialista, lastimosamente en Panamá y en el mundo creemos que es el especialista, no. Y el médico de cabecera tiene la capacidad de ver al paciente con enfermedades crónicas que esté controlado. Parte del problema, Álvaro, es que ¿por qué se satura o el espacio tan amplio para conseguir cita médica con el especialista? Una parte es un absurdo que se planteó en el año 80, no se ha eliminado completamente, se ha mejorado muy levemente, de que en el año 80 en la Junta Directiva del Seguro Social de aquella época llegaron y prohibieron que el médico general pudiera recetar medicamentos de un enfermo cardiópata y otras enfermedades crónicas. Eso es un absurdo y es ilegal, porque cuando al médico le dan su idoneidad, él tiene derecho de recetar todos los medicamentos que él crea. Es más, esa receta que se la niegan en la farmacia del Seguro Social, la puede adquirir el paciente en cualquier farmacia privada, porque tiene su idoneidad. Eso nos quita alrededor de 30% de los cupos disponibles a un especialista, que solo es para dar una receta en esto. La otra parte sucede con el médico, el paciente crónico controlado. Eso lo puede ver un médico de cabecera, con contacto directo con el médico especialista en caso que se complique el paciente. En ese sentido. Solo eso, nosotros nos disminuiría entre el 60 y 70% del tiempo que tenemos para la atención del paciente que necesita el especialista. Y esto está sucediendo hasta en la clínica privada. Yo he hablado con muchos especialistas que me hablan, esto tenemos que hacerlo también, porque yo no me doy abasto con los pacientes nuevos que necesitan la primera atención con el médico especialista. Entonces, son todos estos asuntos estructurales que estamos Pero esos son temas administrativos. Desarrollar y cambiar. Son temas administrativos. No, sí, esto no es culpa del médico. No, por eso comencé diciéndote que hay unos problemas gerenciales en ese aspecto. Ok. Importante también un tema que se está dando en Panamá y en muchos países del mundo, don Carlos, y es la ausencia de médicos especialistas
en algunas áreas específicas. Sin embargo, aquí existen normas que impiden que se puedan traer médicos del extranjero porque hay leyes que no lo permiten. ¿Qué hacemos entonces si no tenemos suficientes oncólogos, no tenemos suficientes neurocirujanos, no tenemos suficientes cardiólogos, no estamos, hay jóvenes que están estudiando medicina que no quieren estudiar esas carreras? ¿Qué hacemos entonces? Tienes toda la razón, es un absurdo. Lo que a mí me llama la atención en esto es que esos médicos extranjeros, y que no hay que traerlos, los tenemos aquí, que han migrado de sus países, podían ser contratados anualmente, con contrato hasta que arreglen sus papeles de nacionalidad. Esto toda la vida ha sucedido, y yo recuerdo, y te voy a dar el caso, mi esposa, hasta que se nacionalizó, ella fue contratada anualmente, y cuando se nacionalizó ya hicieron el nombramiento permanente. Y así recuerdo en Changuinola, donde fuimos pioneros del hospital allá en el año 72, nosotros habían varios en esa situación y se resolvía en esto. Entonces yo creo que hay un egoísmo. Recuerdo un caso de hace unos 7, 8 años ya atrás en Chiriquí. Había una especialista extranjera, el esposo es médico panameño y no la nombraban por eso, y se necesitaba esa especialidad en Chiriquí y se iba a quedar viviendo allá porque viven allá, es casada con chiricanos. Entonces, esto hay que arreglarlo en este sentido, sin violar ninguna ley, pero se puede hacer. Aquí me dice alguien, ¿por qué no ponen más médicos? El médico general te manda a medicina interna y a su vez ellos te mandan con especialistas y luego llaman para ver si consigues la cita, y cuando la consigues 10 meses. Es lo que estamos hablando precisamente. Sí. No hay suficientes médicos especialistas en muchas áreas en este país. Y si te vas al interior, y áreas me refiero a especialidades, también puedo hablar áreas geográficas. Si te vas al interior, es más complicado aún, porque el médico especialista quiere estar en la capital, y no porque para él sea más cómodo vivir en la capital, sino porque la ausencia de recursos para trabajar en el interior en muchos casos lo frustra. Simple y sencillamente dice, ¿a qué vengo acá a esta región si no tengo los implementos y los insumos con los que puedo crecer y desarrollarme y trabajar? Entonces para eso me quedo en Panamá, donde tengo más posibilidades. No es que los médicos estén sentados allí como en el béisbol, en la banca, esperando que me nombren. Aquí médico especialista que se gradúa después de hacer la residencia y la subespecialidad, tenga la plena seguridad, y yo no sé si estoy equivocado, usted me corrige, que consigue trabajo inmediatamente, don Carlos Abadía. Sí, mira, quiero señalar algo, que esto está sucediendo en el mundo. Hace unos 3 años que estaba en España, contacté a un médico peruano que es director médico de un hospital allá en Madrid, y me estaba comentando la escasez y la disminución de personas para estudiar medicina. Y ellos tenían la proyección que entre 10, 15 años en España y en Europa en general iban a tener que venir a buscar médicos a América Latina para llevar, porque hay este fenómeno en el mundo. Y esto nosotros no escapamos de ese aspecto. Yo sí creo que tenemos que hacer una reingeniería total para que nosotros podamos resolver todos estos problemas en ese aspecto. Lastimosamente se cortan de cambios de gobierno, las políticas que se dan. En el 2010 a mí me pidieron para organizar atención primaria en la Caja del Seguro Social,
lo más complejo es la sectorización. Lo hicimos nacionalmente. Lastimosamente que en ese momento el ministro de Salud no quiso, quisiéramos la coordinación para hacerlo en todas las instalaciones, tanto el seguro como el ministerio, y lo tuvimos que hacer solamente en el seguro, lo cual no comenzamos cojo porque la caja del Seguro Social, en términos generales, tiene mucho menos instalaciones que el Ministerio de Salud. La caja de Seguro Social tiene alrededor de 56 ULAPs, CAPs y policlínicas, mientras el Ministerio tiene entre centros de salud y policentro y CAPSI alrededor de 200 y tanto, y entonces cubriría todos esos espacios. Te doy, y esta es parte de la coordinación que se está haciendo, porque ¿qué sucede? Entre Santiago de Veragua y David, 182 kilómetros, no existe instalaciones de seguro social. Entre Villasaíta y San Juan de Colón no existe instalaciones de seguro social. En el Darién no existe instalaciones de seguro social. Es injusto que vaya el seguro social a gastarse 1.500 millones de poner instalaciones en todo esto. Sí existe en el ministerio y esa coordinación nos llevaría a poder atender asegurado y no asegurado en esto y cubrimos todo. Estamos trabajando en este aspecto para poder ver esto. Y entonces nosotros podamos, esa debilidad la podemos hacer una fortaleza a tener instalaciones de ambos, que es para atender a los 4,5 de panameños que somos. Esta es parte de lo que hay que hacer, y lastimosamente lo que habíamos hecho nosotros del 2010 al 2014, la siguiente administración lo dejó morir, y si se hubiera continuado, hoy tuviéramos un sistema de atención primaria bien sólido. Es más, nos hubiera evitado muchas muertes en la época de la pandemia, porque en mis cálculos yo había dejado alrededor de 100, 200 médicos de cabecera. En el transcurso de ese tiempo hubiéramos tenido cerca de 1.000. Estamos hablando casi 2 millones de panameños controlados, y esto nos hubiera ayudado mucho, principalmente al paciente con enfermedades crónicas no transmisibles. Pero tenemos que hacer esto y blindarlo para que el siguiente gobierno o la siguiente administración no lo rompa por estas enaneces políticas que existen de algunos funcionarios. Eso le iba a preguntar, señora Abadía. Justamente usted trabajó ya en años anteriores esta iniciativa y lo escucho que está volviéndola a impulsar, eso de tener médicos de cabecera y demás. Sin embargo, ¿de qué manera blindarlo justamente para que se mantenga en el tiempo y no en el próximo gobierno venga otro con otra idea a empezar de cero? Mira, yo he estado casualmente pensando cómo vamos a blindar esto, si después de una ley o qué, pero y he estado hablando con algunas personas a ver cómo podemos nosotros blindar esto en ese sentido. Es más, que se iría hasta que se repita en las otras instituciones para que esto no suceda. El país no es de 5 años, el país es de 100, 200, 300 años, y tenemos que buscar esa fórmula. ¿Cuál es? Hoy no te la tengo. Sí he estado pensando en ese aspecto para que nosotros podamos blindar esta situación, porque es muy triste y frustrante el trabajo que el equipo que yo tenía ya, que hicimos, haberlo dejado perder, y hasta el día de hoy me encuentro con médicos en la cooperativa, que es donde nos encontramos muchos, y me dice: Chuleta, Abadía, se dejó morir este asunto, y están bien entusiasmados porque eso es un sistema que significa muchas cosas más. Cuando ya tengamos todo listo, Álvaro, parte de lo que vamos a hacer es planteárselo a toda la sociedad y todos los periodistas para que conozcan bien y nos ayuden a ese blindaje también futuro que queremos hacer. Bien, hay varios comentarios aquí que suenan muy interesantes.
por ejemplo, en Estados Unidos, el médico especialista le da seguimiento cada 3 meses a la gente. Lo digo porque tengo una condición de salud y el médico general le da seguimiento cada 6. Por otro lado, me dicen acá pésimas atención de salud en la Policlínica de Betania, en medicina general para los jubilados, para citas. Yo creo que en este tema de los jubilados, que son personas ya de la tercera edad, de avanzada edad, muchos de ellos, es muy recurrente que vayan al médico. Eso es evidente. Y creo que hay que tener más tacto en ese sentido con los viejitos cuando van a atenderse. Hay muchos que incluso van por cualquier situación a buscar una medicina porque les duele esto, les duele aquello. Y tiene sentido, o sea, quieren seguir viviendo, quieren sentirse bien. Entonces, yo creo que en ese caso, particularmente también hay que buscar un mecanismo de atención al cliente, eso llamaría yo, o atención al usuario, para que ese paciente se sienta en buenas condiciones y bien atendido. Por acá también me hablan de, en Estados Unidos, Indiana, utilizan el sistema del médico de cabecera y le llaman proveedor. Y tenemos docencia, nos comunicamos con ellos, o sea que no es nada nuevo, es algo que se está utilizando también en Estados Unidos y en otros países del mundo. Por acá también, algo que me decía un sobrino de mi esposa que está haciendo la residencia en Madrid, es que el paciente no tiene que ir a tocarle la puerta al médico cada vez que se le acaba el medicamento. Simple y sencillamente, como ya tiene un medicamento que es el medicamento que va a tomar mientras le funcione, en el sistema está, y cada cierto tiempo va directo con sus carnet o cédula a la ventanilla de la farmacia a retirar ese medicamento, porque ya en el sistema está de que ese paciente toma esa medicina. Y eso en Panamá no está pasando con con este tema. Otro me dice acá, ¿qué dice Dinomón del Nicolás Solano? ¿Qué va a decir Dinomón del Nicolás Solano si el Nicolás Solano es del MINSA, del Ministerio de Salud? Y es el Ministerio de Salud la institución competente para atender el Nicolás Solano. Tenemos primero que leer, que enterarnos, que empaparnos antes de hacer comentarios, señoras y señores. Usted no puede, el señor Dinomón no puede ir y meterse en el Nicolás Solano. Así de sencillo. Don Carlos, de todo lo que he dicho. Sí, mira, de la primera parte de los jubilados que hablaste, cuando tú tienes los médicos de cabecera, se le asigna que él no tenga más de un 20% de sus pacientes que sean pacientes con enfermedades crónicas, que generalmente son personas ya de cierta edad. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes ese control en esto y puedes llegar a resolverle. Y como el médico de cabecera conoce bien al paciente y a su familia, porque es la familia, que le da ese seguimiento. Lo de las recetas, sí, mira, ustedes recuerdan cuando en el gobierno de Martín Torrijos nos llamó un grupo que nos puso el nombre de Garantes para ver esto, y le presentamos casualmente un trabajo que después no lo quisieron implantar, porque comenzaron algunos personajes de algunos gremios a rechazarlo, y la excusa era porque ellos no habían sido llamados. Pero bueno, el doctor Gaspar García de Paredes y a mí nos mandaron a Brasil, que tienen en áreas principalmente esto, y vimos en Mato Grosso del Sur áreas que el paciente controlado de enfermedad no llega ni a, como la enfermera conoce también, lo ve y le da, y ya tiene sus medicamentos en esto. Y en Estados Unidos no conozco mucho de esto, porque en Estados Unidos están más inclinados a las especialidades. Podrá pasar en algunas áreas, como en Indiana, dijo el rector, pero en Europa sí ha estado sucediendo este asunto.
Y de esta manera también este sistema podemos evaluar mejor al médico de cabecera, porque sabemos la cantidad de pacientes que él tiene, quiénes son los pacientes, y ellos lo evalúan. Es de sentido, se hace una tabla de evaluación con encuestas a esos pacientes y ellos evalúan a su médico en esto, y ahí debe premiarse o castigarse o sancionarse al que no está cumpliendo las normas en este aspecto. Por eso es importante lo del médico de cabecera y la organización que lleva todo esto para poder mejorar el sistema de atención de salud. Lo del Nicolás Solano, tú bien señalaste, es más, ya el ministro fue ayer, como había mencionado, la doctora Yelkis Gil, la semana pasada fue que ella es la directora médica del Ministerio de Salud, con un equipo para evaluar y está recibiendo información en esto. Yo creo que hay un problema gerencial ahí, que está pasando algo que en diferentes departamentos ha habido una queja del paciente, pero parte sin exonerar, parte es la saturación que estamos teniendo en los hospitales, en los cuartos de urgencia, por no estar teniendo una atención primaria donde debe ser. Bien, muy importante todo lo que usted ha estado señalando, y ojalá, doctor Abadía, se logre avanzar en este tema. Yo he reiterado, he estado hablando de este tema en los últimos días, de que es necesario hacer una reingeniería del sistema. No está funcionando como debe ser, y cuando el sistema no funciona como debe ser, estás tirando dinero al tinaco de la basura. Así de sencillo. Hay que revisar los protocolos, hay que revisar los controles, hay que revisar la forma como se aplica la medicina en este país, tomar modelos de afuera, no hay nada nuevo que inventar, y ejecutarlos para que ese dinero, poco dinero con que contamos, sea bien utilizado y vaya a rendir como debe ser. Mire lo que hemos estado escuchando en los últimos días, el órgano judicial utilizando o pagando con nuestros recursos, con los impuestos de los panameños, pólizas de seguro privado para que los miembros de este órgano del Estado se atiendan en el sector privado, cuando ese dinero, que creo que hablan de millones, de 15 millones, sugería a alguien, ¿por qué no lo invierten en salud, en el sector público, para que esas personas también se puedan atender en el sector público y no estemos usando ese dinero para unos pocos, mientras los muchos están sufriendo un sistema que no está operando correctamente? Don Carlos, para cerrar. Álvaro, lo que señalaste no es solo tirando dinero a la basura. Estamos trabajando para la enfermedad y no para la salud. ¿Y qué va a suceder en pocos años? Vamos a tener que llenar el Roberto Durán de máquinas de hemodiálisis. Entendamos que el 70% de los pacientes con insuficiencia renal son pacientes cardiópatas, hipertensos o diabéticos, que no se dio el seguimiento que debía hacer, los medicamentos, y se complican y tenemos esto. Y esto es algo que tenemos que parar, porque nosotros no vamos a soportar la atención en esto. Mira, tenemos ya una epidemia, que no es solo en Panamá, en el mundo, de obesidad. Yo asistí a un seminario, una charla que dieron los Kiwanis con especialistas y estudiosos sobre esto, nutricionistas, y me llamó la atención la cifra. 28% de nuestros niños menores de 17 años
ya están en fase de obesidad. Esto, en 10 años, estas personas jóvenes vamos a tenerlas con hipertensión, con diabetes, y no va a ser posible poder darle esos tratamientos a ellos. Este es algo que tenemos que controlar ya. Cuando vi estas cifras, sinceramente, Álvaro y Lisbeica, me asusté. Es más, el doctor Rigoberto Centeno de Kiwanis, que fue que me invitó y me insistió a que fuera, y era un sábado en la mañana, fui y les agradecí que me hubieran insistido. Eh, Sí. Tienen problema ahí con la señal. Problema con la señal. Se frició, se congeló la señal del doctor. Ahora sí, termine, doctor. Adelante. Micrófono apagado. Lo que le habían dicho. Enciende el micrófono. Ahora sí. Sí. Se fue el micrófono. Vuelva a prender el micrófono, por favor. Y esto es algo que tenemos que ver de esta epidemia de obesidad que tenemos en Panamá y en el mundo. Y tenemos que verlo porque va a ser una crisis sanitaria en espacio de 10 años. No estamos hablando de 30, 40 en espacio de 10 años. Entonces, y cuando digo 10 años, no es que va a esperarse 10 años, va a ir explotando poco a poco en el 2026, 2027, y entonces nos vamos a quejar realmente de la atención. Muy bien. Muchas gracias, don Carlos Abadía. Un placer conversar con usted. Ok, Chiriquí campeón. Siempre. ¡Gol! Gracias. Ya no habla de los Yankees. Ya. No, también, por favor. ¿Pero campeón de qué año? ¿Del otro? Llevamos 5 juegos seguidos ganando. Ah, ¿todavía tienen chance? No, vamos a estar en el playoff, no te preocupes. Bien, gracias, Carlos. Saludos, bendiciones. Okay. Bien, interesante estos temas. Hay que seguir tocándolo. Esto es como la gotita sobre la roca. Ahí va, poco a poco.